buenas noches, amigos, ¿cómo están? Yo soy Meme Yamel y ya saben, estamos en la hora en donde decir las netas a nosotros no nos cuesta. Acuérdense que nos podemos ver a través de las plataformas digitales, benditas sean las redes sociales como Facebook, Twitter, YouTube y también por Instagram. Pero también, porque no hay barreras en esto, nos vemos por Acústica Noticias en el canal 160 de Total Play y el canal 79 de Easy. Yo soy Meme Yamel, así me encuentran en las redes sociales y comenzamos con nuestras benditas noticias. Mis amigos, ¿tienen problemas con la seguridad en México? ¿Consideran que la policía no resuelve los problemas de forma pertinente? ¿Que la justicia no es ni pronta y mucho menos expedita? Pues todos lo hacemos. Y derivado de eso, hay un nuevo decreto que viene con esta reforma, viene de la mano con la reforma de la Guardia Nacional. Y es que ahora todos los mexicanos van a poder tener armas en su casa para la legítima defensa. Sí, señores, esto es real, 100% legal. Como parte de la estrategia para garantizar la seguridad y que todo ciudadano tenga el derecho a defenderse de forma legítima, pues el gobierno acaba de garantizar que podremos comprar armas de forma legal, mientras estas no sean de uso exclusivo del ejército. Entonces, señores, por hoy usted puede ir a comprar un arma 100% legal y tenerla en su casa. Si algún ladrón entra y la usa para defenderse, podrá hacerlo y no habrá ley que se interponga ante ello. Lo preocupante acá, mis amigos, es que efectivamente hay gente que está loca. Si bien es cierto que a partir de esta modificación a la ley, cualquier persona podrá detener al indicado en el momento en el que esté cometiendo un delito o inmediatamente después de haberlo cometido, poniéndolo sin demora a disposición de la autoridad civil más cercana y esta con la misma prontitud al Ministerio Público. También se garantiza que ya va a existir pues la posibilidad de que ustedes se defiendan, derivado a que obviamente pues la inseguridad está cada vez más canija. Y miren, que se los digo yo, este decreto apareció en el Diario Oficial de la Federación, en donde su artículo 10 identifica que la ley federal determinará los casos, condiciones, requisitos y lugares en los que se podrá utilizar a los habitantes la aportación de armas. Pero por el momento, señores, también les aviso que lo único que está prohibido es que se tengan armas prohibidas por la ley federal y de las reservadas para el uso exclusivo de la Fuerza Armada Permanente y de los cuerpos de reserva. Usted podrá, al menos hasta ahorita, en lo que se determinan los casos, condiciones, requisitos y lugares en los que se podrá portar armas, podrá tener en su casa pues armas en modo de defensa, para que si llega algún delincuente o lo que sea, usted pueda defenderse de forma 100% legítima. ¿Qué preocupa de esto? Pues que no todo el pueblo es bueno. Me encantaría pensar que sí, pero no lo es, señores. No todo el pueblo es bueno y lamentablemente, como no todo el pueblo es bueno, pues habrá gente que evidentemente, esperemos que no, le pueda dar un mal uso a estas armas. Es por eso que se va a reglamentar y se le va a dar un mayor fundamento a toda esta situación. Como pueden ver, mis amigos, también les quiero comentar que pese a esto, pese a este nuevo decreto, pese a todo, la Guardia Nacional sigue. ¿Cómo es lo que va a funcionar? Nada más se los vengo recordando. Acuérdense, mis amigos, que pues esta Guardia Nacional se está conformando, se está trabajando en ella, estamos buscando la forma, estamos reclutando a los nuevos elementos, se les va a dar capacitación, etcétera. Pero mientras esto pasa, las Fuerzas Armadas van a seguir en las calles. Esto quiere decir que en un lapso de 5 años todavía vamos a tener a los militares en las calles, en lo que se logra conformar una Guardia Nacional. En muy pocas palabras, cuando Andrés Manuel termine su administración, vamos a tener una Guardia Nacional que va a terminar reduciendo los problemas de inseguridad, o al menos es lo que se pretende. Por lo mientras, ya le digo, usted sí va a poder tener armas en su casa para defenderse. Vamos a buscar la reglamentación que todavía está en proceso, que otros lugares van a ser pues donde usted va a poder portar el arma, pero ahí en fuera, mis amigos, ojo con lo que va a pasar, porque sí, la inseguridad está cada vez más canija. Mucha, pero mucha seguridad es la que necesitamos y sobre todo, cabe resaltar que necesitamos mucha fuerza. En otras noticias, mis amigos, en la mañanera,
porque ya sabemos que en las mañaneras siempre ocurre algo interesante. En nuestra misa de gallo de nuestro queridísimo presidente Andrés Manuel López Obrador se da una situación, un acontecimiento nacional. Y es que un representante del fifirismo, no es fifiada, es fifirismo, quiso ir a la mañanera para confrontar al presidente, a Andrés Manuel López Obrador, y pedirle que deje de hablar sobre los fifís y los no fifís, sobre los chayoteros, etcétera, y que busquemos todos trabajar de forma unida, amándonos, queriéndonos, por la reconciliación nacional. Pero lo que no esperaba este personaje de la vida política o medios de comunicación, como le usted quiera llamar, es que Andrés Manuel iba a dar semejante cátedra con cachetada, guante blanco y guajolotera como digna de señor. Vean cómo es que Pedro Ferriz Híjar, sí, el Junior, fue con Andrés Manuel para que al final del día le dieran una cátedra sobre el fifirismo en la actualidad. Trabajar por un México mejor, por dejarnos de confrontaciones que son históricamente inconvenientes e innecesarias, y que podamos unir esfuerzos, porque mire, señor presidente, yo sería el más feliz de poder estar de acuerdo con todo lo que dice, pero creo que la prensa no está aquí para estar de acuerdo con todo. Estamos aquí para apoyar y para representar al pueblo. Señores, el fifirismo es real, existe, y no lo creamos nosotros. Aunque ustedes lo quieran creer así, los que gustan del movimiento fifí son los creadores del término, porque ¿qué creen? Ellos crearon las diferencias en este país, porque obvio se sienten de una cierta alcurnia y sociedad burguesa que los ponía en una cierta estatus, o no sabemos cómo llamarle, justamente se los explicaba en nuestra transmisión en vivo de la mañana, bueno, de las 3 de la tarde. Pero, volviendo al punto, dentro de esta cátedra, Andrés Manuel López Obrador le contesta a Pedro Ferriz Híjar, este crítico del gobierno de la Cuarta Transformación, que medio criticó al gobierno de Enrique Peña Nieto y que medio criticó a los otros gobiernos, por supuesto que casi no a los panistas, porque de eso han vivido mucho, pero lo que se llevó Pedro Ferriz Híjar es una verdadera lección histórica sobre qué significa el fifirismo. Y por eso, mis amigos, yo se las voy a recordar. El fifirismo, mis amigos, es esta división que sí se da entre la prensa que gustaba de informar lo que le pagaban y no lo que en realidad sucedía. Es un cierto núcleo social dentro de la rama periodística que gustaba de caracterizarse básicamente, aquí cantinfleando uno, de cobrar por la información que daba, y si no le gustaba al dueño o al que pagaba, al que mandaba el cheque, qué es exactamente lo que iban a informar, pues al final del día, mis amigos, veníamos no teniendo la información correcta y nomás no se publicaba. La palabra no es nueva tampoco, y es algo que Andrés Manuel le recordó a Pedro Ferriz. Y según el diccionario de la Real Academia Española, el término fifí refiere a una persona presumida y que se ocupa de seguir las modas. Es un uso coloquial, y aunque también se le puede dar un uso despectivo, que tiene modales y actitudes delicados y exagerados. Por eso no es nueva, déjenme decirles que no es una expresión nueva, y no es una expresión que nosotros o que el presidente le inventó a este grupo periodístico o a los investigadores académicos que se desempeñan en el área, sino que ellos mismos lo hicieron, ellos se lo ganaron, ellos se lo pusieron, nada más que no les gustaban las etiquetas. Pero es lo mismo como cuando le decían indio a una persona que es humilde, cuando en realidad pues no nos deberíamos de indignar porque le dijeran a alguien indio. Al final del día, pues indio es una persona que tiene una raíz indígena, no es como para que digan, ay, mira, es un indio, y te sientas como, ay, de etiqueta. Eso es exactamente lo que ellos se ganaron, porque así es como se lo pusieron. Y a mí no me digan que no. Este grupo periodístico se ha caracterizado por estar muy privilegiado y por ganar mucho dinero y por sentirse muy de alcurnia, ir a eventos exclusivos, brindis, inauguraciones de obras de arte, catas de vinos, no viven una vida perfecta. Pero ¿y la investigación, apá? Lo mismo que nos hemos preguntado, porque este tipo de periodistas, déjenme les digo, que hoy andan con la bandera de defender a los periodistas que pues han sido violentados. El periodismo efectivamente en México es un deporte extremo, ejercerlo es prácticamente un acto de suicidio, y eso hay que reconocerlo ampliamente. Pero
tiene sus clases. No a todos los asesinan, mis amigos. Solo asesinan a los periodistas que tienen los suficientes tamaños como para decir las cosas que deben de decir. Esos que no son fifís, mijeo. Porque casualmente, déjenme también, les recuerdo, periodistas, que al investigador que matan, al periodista que matan, es al que usualmente se va y busca la información, el que descubre que el gobierno tiene negocios con el narcotráfico, con la delincuencia organizada, y que al final del día los que promueven la violencia en México, los que promueven el caos en México, es el mismo gobierno, porque sí, señores, de eso viven. Entre más caos exista, entre más desigualdad, entre más muertos, entre más violencia, pues ellos tienen más chance de hacer negocios. Por eso al gobierno le conviene que exista la violencia y la inseguridad. ¿De dónde creen que va a bajar la lana? ¿De los impuestos? Pues si se los andan perdonando sus cuates, imagínense. Eso es a lo que vamos, señores, que hoy es demasiado incongruente que los fifís anden diciéndose y llorando que ¿por qué no trabajamos por la reconciliación nacional? Cuando nunca antes lo hicieron, y cuando ahora se quieren colgar las medallitas del periodista defendiendo al pobre periodista que asesinan, cuando ellos no son los que investigan las noticias, ellos no son los que se ponen a hacer las investigaciones peligrosas, ellos simplemente andan vociferando y repitiendo la información que les permiten que se repita mientras caiga el recurso. Así que no nos hagamos tontos, así es como pasan las cosas, y ya saben, aquí nada más venimos a decir las netas. Que, por otro lado, hablando de netas, otra que se vino a colgar de todo el acontecer sobre España, porque sí, mis niños, antes de tocar este tema, el día de ayer, Andrés Manuel López Obrador, junto a su esposa Beatriz Gutiérrez Müller, hablaron justamente de por qué España y el Papa le deberían de pedir perdón a los mexicanos, pues ya sabemos, lo que pasó hace una eternidad, la colonización, la conquista, bueno, cosas que pues hoy nos permiten tener mucho más mestizaje y menos grupos indígenas. Pero bueno, ¿de qué forma lo hicieron? Ahí les digo. En este video que van a ver a continuación, mis amigos, van a ver cómo Andrés Manuel López Obrador explica claramente por qué España nos debería de pedir perdón. Antes de que empiecen a vociferar y a decir locuras, escuchen y ahorita les explico. Otro importante es la matanza de Cholula, la noche triste también, y finalmente la caída de la ciudad de Tenochtitlan. O Noche Alegre. O Noche Alegre también, que es lo sí, que queremos es que ver, es muy ¿sí? polémico el tema, y de lo que vamos a hablar, y adelantamos algo, es de que envié ya una carta al rey de España y otra carta al Papa para que se haga un relato de agravios y se pida perdón a los pueblos originarios por las violaciones a lo que ahora se conoce como derechos humanos. Hubieron matanzas, imposiciones, la llamada conquista se hizo con la espada y con la cruz. ¿Ven? Es muy simple, mis amigos, es nada más por un tema en la conmemoración, en el marco histórico. No es nada más como que, ay, yo ya amanecí y creo que España nos debería de pedir perdón por lo que pasó hace ya muchos millones de años. No, yo creo que sí, amanecí con ganas del perdón. No, tiene un contexto histórico y es únicamente un acto simbólico que todo el mundo ironizó. Claro, es materia, estamos en México, ironizamos hasta con nuestra propia muerte. Pero lo importante acá, señores, es que todo este contexto, mientras España ya se negó a dar las disculpas y el Papa ya las había hecho en Panamá, pues tenemos cómo es que el panismo, los que toda la vida han vivido del hueso y que aparte son sobrinos de los que viven del hueso y son medio asesinos o asesinos y medio, viven hablando de, otra vez, Venezuela. Porque el pretexto de los panistas, esto no es de los priistas, mis amigos, este es el pretexto de los panistas. Los priistas usan otras artimañas, pero el PAN tiene un cierto apego con Venezuela. A veces quiero pensar, o a veces demuestran que los que de verdad quisieran que México fuera Venezuela son ellos. Tienen cierto, como que de verdad tienen demasiada obsesión con el tema de Venezuela y lo vuelven a sacar. ¿Quién lo hace?
la sobrina de los Calderón, eterna vivida del hueso, Mariana Gómez del Campo. En realidad, sobrina de doña Margarita Zavala, pero pues es un tema de familia. Ya vimos que la familia de los Calderón Zavala Gómez del Campo tiene como que muchos problemas. Son una familia muy disfuncional. Hay entre asesinos, viven toda la vida del hueso. Sí está muy complicada la situación familiar. De verdad, pasa hasta en las mejores familias, pero a mí no me gustaría pertenecer a esa. El asunto, mis amigos, es que Mariana Gómez del Campo dijo que es aparente y es evidente que Andrés Manuel López Obrador nos quiere convertir en una Venezuela, porque hace algún tiempo también lo hizo Venezuela. También Venezuela pidió al gobierno de España que pidiera perdón. Lo hizo Hugo Chávez en el 2008, exigiéndole al gobierno de España que se disculpara por el genocidio de 1942. Y también dijo que lo hizo Nicolás Maduro, que le exigió al rey Felipe ofrecer una disculpa y otorgar una indemnización histórica en favor de los pueblos indígenas. Y que por eso hoy Andrés Manuel lo está haciendo, porque la petición se da con ese precedente, donde el presidente también alemán, Johannes Rau, quien el año pasado, y más bien que en el año 2000, pidió perdón ante el Parlamento de Israel por la muerte de 6 millones de judíos en el Holocausto, orquestado durante el periodo nazi. O sea que Andrés Manuel sigue con el tema de Venezuela, pero yo les digo, es cosa del PAN, porque obviamente también lo reafirma Marco Cortés, ya saben, Marquito, que quiere ser como el Juan Guaidó mexicano, pero pues ni a Guaidó llega. Entonces Marquito Cortés también dice que es un claro ejemplo, es una evidencia clarísima de que nuestro presidente nos quiere convertir en una Venezuela. Maldita vida, complot, ya no es trama rusa, ahora es la trama Venezuela del perdón. Qué cosa. El asunto es que quien también explica esta situación de forma muy grata es el senador Ricardo Monreal, quien, les voy a leer textualmente el tuit para que no digan que yo me lo saqué de la manga. Ricardo Monreal, mis amigos, explica en qué contexto se da el perdón que pide Andrés Manuel López Obrador, y es la solicitud del perdón que se le hace a España es en el contexto de los 500 años de la conquista de los pueblos originales en esas tierras. No tiene ningún afán de abrir heridas históricas ni de hacer cualquier otro alarde de hace muchos años, tiene más de 500 años esto, sino que tiene la intención de sanar de manera definitiva lo que aún son cicatrices culturales, sociales y étnicas. Todo proceso de reconciliación y reencuentro histórico empieza con una manifestación de perdón. Es el gesto más elemental de lo que hoy se conoce como justicia transicional, justicia histórica. Hablamos de política internacional, pues no de que nos vamos a convertir en Venezuela, y se da en el marco de los 500 años de la conquista de los pueblos originarios de la zona, o sea, los indígenas. Es básicamente nada más pues hacer un reconocimiento histórico que se ha hecho por otros países. Lo ha hecho Alemania, lo han hecho algunos grupos en Israel, etcétera. Lo han hecho otros países meramente por un simbolismo, porque hoy estamos en una era globalizada que ya no se trata de conquistas, a menos que estés en Estados Unidos, pero no se trata de ese tema, se trata de una cosa histórica. Pero además, lo más curioso y lo más cínico de todo esto es que lo hace la oposición. La oposición insiste en que nosotros, como por qué nos vamos a querer convertir en Venezuela, como por qué insistimos con el tema de Venezuela. Y yo les respondo, mis buenos amigos, el PAN, Mariana Gómez del Campo, es la persona menos indicada para ponerse y darse golpes de pecho ante esta situación. Muy simple todavía. Mariana Gómez del Campo, fiel representante del fifirismo, acuérdense que ella pues recibió un regalito por parte de un senador. Un regalito en donde antes, cuando ella era senadora, porque ahora es diputada, cuando era senadora, organizaron un evento sobre la plata en el Senado de la República y llevaron a varios expositores y a varios productores de joyería y de plata y todo esto al Senado de la República. Y se acordarán cómo es que ella se probó un collar de unas pequeñas hojas de plata, que básicamente era un collar, un ajuarón como de este ancho, y el senador Emilio Gamboa pues le dijo: no te lo quites, yo te lo compro, y le regala el collar. Luego aparece la misma Mariana Gómez del Campo usando el collar que le había regalado su amigui Emilio Gamboa. Y cuando se le cuestiona, porque yo digo, es plata, dice que no, que era de arcilla, que no era de plata. Entonces yo me pregunto,
porque el Senado en ese momento nos vendió el evento como uno para productores de plata, cuando en realidad eran productores de arcilla. ¿En qué se gastan la lana? Así de plano nos están mintiendo de forma tan descarada, porque como ya no les convenía, pues ahí está. Y usted me va a decir que eso es un no ser fifí. Hoy los fifís son los que nos están pidiendo que hablemos de perdón, que ya no nos digamos fifís, porque estamos dividiendo, estamos polarizando, porque, ay, o sea, es que está muy feo, hay que mejor ir por la reconciliación nacional. Pero se quejan cuando Andrés Manuel pide una reconciliación a nivel internacional, porque qué absurdo, qué oso, o sea, qué osito. De verdad les da oso, porque obvio, ustedes de verdad son los que fomentan la división social en el país. Es lo más lamentable. Son las pequeñas cúpulas, son estos grupos burgueses, son estos grupos de alta sociedad, los que siguen fomentando la división, pero además están pidiendo que no les digas fifís cuando sí lo son. Demuestran que lo son y lo seguirán siendo porque no les gusta pertenecer a la misma clase social. No les gusta que no les den su lugar. Se creen como que tienen pedigrí. Y al final del día todos tenemos la misma sangre. No hay alguien con sangre azul todavía, se los juro, todavía no existe. Entonces, mi consejo para cerrar nuestra noche es, mis amigos, vámonos por la reconciliación nacional, vámonos por el debate, vámonos por la crítica, vámonos por el aporte de ideas, por sumar, por debatir, por criticar de forma respetuosa y efectiva. Pero, ojo, si ustedes critican, les vamos a contestar, porque es mutuo, no nada más tienen opción de criticar unos y de decir unos y los otros se tienen que callar. Aprendamos a regular esto de las clases sociales, aprendamos que ya no estamos en la época de la burguesía, aunque les gustaría muchísimo, ya no existe. Ahí se los encargo para que les cueste menos trabajo digerir la cuarta transformación. Yo soy Meme Yamel y nos vemos mañana a las 9 de la noche. Acuérdense que tenemos transmisiones en vivo todos los días por YouTube a las 3 de la tarde para que se conecten y sintonicen con nosotros, debatamos un poquito y después a las 9 de la noche nos vemos acá. Acústica Noticias, canal 160 de Total Play y 79 de Easy. Si nos ven por las benditas redes sociales, Facebook, YouTube y también por Twitter e Instagram. Si nos ven por YouTube, manitas arriba, comentarios acá abajo, suscríbanse y aparte pónganle a la campanita para que les notifique cuando tenemos un nuevo video. Yo soy Meme Yamel, síganme en mis redes sociales como @memeyamelca. Nos vemos mañana para decir más y más netas. Adiós.